Debido a la tragedia ocurrida en Hong Kong el pasado 26 de noviembre, el número de fallecidos ha alcanzado al menos 146 personas. Todavía hay más de 150 personas desaparecidas que no han sido encontradas. La reciente tragedia del incendio en Hong Kong puede considerarse, sin exagerar, como un desastre causado por el hombre, ya que se detectaron varias oportunidades en las que se pudo haber evitado el incendio. Además, dentro de Hong Kong, esta tragedia del incendio ha provocado una vez más la expansión de sentimientos anti-China. Hoy vamos a ver este tema. El incendio ocurrido el 26 de noviembre en el complejo de apartamentos Wang Fu Court en Hong Kong fue, sin duda, el peor desastre en la historia de Hong Kong. El incendio empezó en el edificio F y luego se propagó a 7 edificios, menos el H, causando grandes daños. Según el censo 2021, en esa zona vivían 4.643 personas. Los edificios se construyeron para personas de bajos ingresos y más del 40% de los residentes tenían más de 65 años. En Hong Kong, tras un tiempo, es obligatorio hacer mantenimiento y reparaciones eléctricas. Desde enero de 2024, remodelan el complejo. En noviembre pintaban paredes interiores y reparaban fachadas exteriores. El problema comenzó aquí. Durante las reparaciones del apartamento, pusieron andamios de bambú y una red verde en la fachada. Se dijo que la tragedia del incendio fue causada por los andamios de bambú. Con el tiempo, se dijo que el problema era la red verde inflamable, causa del incendio, ya que arde fácilmente. Al cubrir toda la fachada del edificio, incluso un incendio pequeño podía propagarse rápidamente por la red y extenderse. Además, las instalaciones de seguridad dentro del edificio eran deficientes, lo que agravó aún más los daños. La alarma de incendios no funcionó y las bocas de incendio tampoco sirvieron cuando los residentes intentaron apagar el fuego. En particular, algunos residentes testificaron que presionaron varias veces la campana de emergencia de la alarma contra incendios, pero no funcionó. Como el edificio fue construido a bajo costo para personas de bajos ingresos, no instalaron rociadores. Por eso, los daños causados por el incendio fueron tan graves. Si hubieran puesto rociadores, los residentes habrían tenido más tiempo para evacuar. En el edificio pudieron resistir un poco, pero sin rociadores, el incendio fue más trágico. Por supuesto, la causa de la tragedia del incendio aún no se ha esclarecido. Sin embargo, entre los residentes del departamento incendiado en Hong Kong, circularon ampliamente publicaciones diciendo que los trabajadores de la construcción fumaban, junto con videos que supuestamente fueron grabados en el departamento donde ocurrió el incendio. Aunque no se ha confirmado, se rumora que el incendio pudo iniciar por un cigarro de los trabajadores de la construcción. Como pueden ver, era un incidente que se pudo haber evitado fácilmente. Por eso, al hablar de este caso, también se le llama un error humano. El problema es que, debido a esta tragedia por el incendio, el descontento reprimido del pueblo de Hong Kong empezó a explotar poco a poco. El 30 de noviembre, Miles Khan repartió folletos fuera de la estación de tren de Hong Kong tras el incendio, pidiendo a los viajeros exigir responsabilidades por el incendio del apartamento. Según Agence France Presse, Miles Khan declaró en una entrevista con la agencia Agence France Presse que todos estamos descontentos con el hecho de que Hong Kong haya llegado a esta situación y que queremos que las cosas mejoren. También recolecta firmas en línea para exigir responsabilidades a otros grupos. Y en menos de un día ya sumó más de 10.000, pero el problema es que la policía de Hong Kong arrestó a esta persona. El cargo fue incitación. Además, la cuenta en línea también fue eliminada. Al saberse esto, la opinión pública se encendió. En 2019 hubo protestas democráticas en Hong Kong, pero la policía local y China las reprimieron duramente y fracasaron. Después de eso, con la implementación de la Ley de Seguridad Nacional, se perdió la libertad de reunión y protesta. Les quitaron la libertad. Por eso, el descontento en Hong Kong sigue reprimido. Las autoridades chinas, temiendo que las protestas prodemocráticas de 2019 resurjan debido a esta tragedia del incendio en el apartamento, están advirtiendo fuertemente contra cualquier acto anti-China. De inmediato, la Oficina de Seguridad Nacional en Hong Kong emitió el 29 de noviembre una declaración en nombre de su portavoz dirigida a las fuerzas anti-China, advirtiendo severas sanciones y acusándolas de ir en contra de la voluntad del pueblo y de aprovecharse del descontento de los damnificados para lograr ambiciones políticas. Antes de 2019, había cierto control sobre las autoridades gracias a la oposición, pero ahora ya no existe ese control. Por eso, ya no se puede hacer que el gobierno sea más eficiente y responsable. Con equilibrio político,
estos talentos habrían sido cuestionados y frenados por el sector político. La acumulación de estos problemas hace que el gobierno de Hong Kong sea tan incompetente que ni los talentos lo salvan y los ciudadanos lo saben. Aunque el control en Hong Kong aumentó, se reveló una falla grave en la seguridad y bienestar de la población. La llegada de mano de obra y capital de China continental a Hong Kong aumenta la competencia laboral y eleva los precios de vivienda, generando descontento entre los habitantes. De hecho, las protestas a favor de la democracia que ocurrieron en 2019 también fueron influenciadas por este descontento acumulado. Por eso, Hong Kong y China manejan este incidente de forma paranoica. Hasta los voluntarios que ayudaban a las víctimas en el incendio fueron dispersados por las autoridades de Hong Kong. ¿Por qué los dispersaron? Se dice que hubo conflictos entre el equipo de apoyo del gobierno de Hong Kong y los voluntarios. Al parecer, hubo desacuerdos porque el equipo gubernamental priorizaba y se enfocaba más en tomar fotos que en ayudar a las víctimas. Pero en cuanto surgieron estos conflictos, las autoridades de Hong Kong disolvieron a la fuerza a los voluntarios, y hubo una sola razón para ello. Temían que esto generara sentimientos anti-China. El problema principal en la tragedia de Hong Kong fue el control gubernamental, no la falta de equipos de seguridad ni la respuesta al incendio. Desde las primeras declaraciones oficiales, los residentes ya cuestionaban que la situación en el lugar no coincidía con lo que decía el gobierno. Siguieron los testimonios. Aunque los daños crecían rápidamente, el gobierno mantenía expresiones cautelosas y el anuncio oficial de muertos y desaparecidos se retrasó. Los residentes que estaban en el lugar veían cómo el humo y las llamas quemaban la fachada del edificio, pero las autoridades anunciaban que el incendio estaba siendo controlado por etapas. Pero en realidad, el incendio se apagó porque el edificio ya se había quemado por completo y no quedaba nada más por arder. La falta de expresiones adecuadas hizo que la gravedad no se transmitiera, generando sospechas de que el gobierno minimizaba la situación. En plataformas en línea de Hong Kong y China continental ocurrieron fenómenos extraños. Poco después, en las redes sociales, se difundieron rápidamente videos del incendio envolviendo la red verde que cubría la fachada del edificio, así como videos de residentes que no pudieron evacuar pidiendo ayuda para ser rescatados. Pero unas horas después, algunos videos y publicaciones comenzaron a hacerse privados o a ser eliminados repentinamente, y también se reportaron casos de cuentas que subieron los mismos videos y luego fueron suspendidas poco después. El material compartido en comunidades de Hong Kong y Telegram se difundió. Pero en redes chinas como Weibo y Xiaohongshu, las palabras clave se volvieron imposibles de buscar o dejaron de ser tendencia en horas. Normalmente, cuando ocurre un incidente, las palabras clave relacionadas suelen ocupar rápidamente los primeros lugares en las búsquedas, pero esta vez desaparecieron en un periodo inusualmente corto. Este patrón de eliminación coincide con la forma en que se han manejado repetidamente temas políticamente sensibles, lo que ha alimentado aún más las sospechas. Toda esta situación no es solo un rumor o una exageración, sino que se ha convertido en una razón para que la desconfianza entre los ciudadanos de Hong Kong sea aún mayor. Desde 2019, la libertad de prensa y expresión se ha restringido gravemente, y al ver que el gobierno intenta controlar incluso información sobre la tragedia, la ira acumulada ha estallado. Este incendio no fue solo un accidente, demuestra la vulnerabilidad de la sociedad de Hong Kong y el funcionamiento del control de información. Autoridades de Hong Kong buscan calmar la situación retrasando identificación de víctimas e investigación. En primer lugar, anunciaron que otorgarán un apoyo de emergencia de $10,000 de Hong Kong, 1.880.000 won, a los hogares afectados por esta tragedia. Además, dijeron que crearán un $300 millones de Hong Kong, es decir, 56.700 millones de won para la recuperación de los daños. Las familias de los fallecidos recibirán $200,000 de Hong Kong, 38 millones de won, y los hogares afectados, $50,000 de Hong Kong, 9.45 millones de won, como apoyo. La policía de Hong Kong detuvo e interrogó a 11 personas, entre ellas empleados y supervisores de la constructora y subcontratista de andamios, tras iniciar la investigación en el lugar de la tragedia. La Comisión Anticorrupción de Hong Kong creó un grupo especial para investigar posibles actos de corrupción en la reparación de ese complejo de apartamentos. Sin embargo, la indignación ciudadana no se calmará pronto. Reuters informó que este incidente es la mayor prueba para la capacidad de gobierno de China. De hecho, un ciudadano de Hong Kong que pidió permanecer en el anonimato dijo en una entrevista con los medios que el país se ha vuelto extraño desde que la influencia del gobierno chino ha aumentado. Mencionó que el incidente podría deberse a estándares de construcción chinos y que la situación probablemente evolucione de forma inestable. El gobierno de Hong Kong compensa e investiga rápidamente, pero la ciudadanía sigue molesta sin reforma institucional.
Esto se debe a que existe una fuerte percepción de que esta tragedia está relacionada con problemas estructurales como la corrupción en la construcción, la falta de regulaciones de seguridad y el control gubernamental. En Hong Kong aumentan las demandas de sancionar a los responsables y reformar la supervisión, mientras la comunidad internacional vuelve a cuestionar el modelo de gobierno chino. China probablemente se mantendrá firme para evitar otra resistencia como la de 2019, pero esto podría aumentar la desconfianza ciudadana. Este incidente puso a prueba el gobierno de Hong Kong, y su futuro dependerá de si mejoran la estructura o refuerzan el control en esta encrucijada. ¿Qué piensan de la tragedia de Hong Kong? Escríbanlo en los comentarios. Gracias por ver el video.